una irregularidad al haber suscrito un contrato de transferencia que no ofrecía una mejora en los términos de contratación para el Estado. Pero luego la Procuraduría General del Estado dijo que ese contrato era perfectamente lícito, regular, que no había ningún tipo de actividad que motivara una imputación penal, y de hecho la Procuraduría General del Estado no formuló acusación particular en contra de Silvana Pastor. Al quedarse sin piso la Fiscalía en su acusación, cambia la imputación en la fase de evaluación y preparatoria del juicio para endilgarle que por haber negociado un contrato laboral en relación de dependencia con una empresa que ni siquiera es nacional sino extranjera, que es Gente Oil, con un salario apenas superior al que percibía como vicepresidenta financiera de Automotores y Anexos, que es el puesto que ella ocupó antes, se está perjudicando al Estado. Es decir, a un empleado privado al que le paga su sueldo, una empresa privada, supuestamente se le puede acusar de peculado por cobrar su sueldo. Y eso es exactamente lo que en solo 9 líneas el auto de llamamiento a juicio dictado por el doctor Iván Saquicela determina respecto de Silvana Pastor, que esa diferencia salarial estaría ocasionando un perjuicio para el Estado porque la empresa privada que la contrató tiene un contrato con el Estado y por ende, de manera indirecta, básicamente, el dinero con que se le paga el sueldo a ella proviene del Estado, lo que no es verdad, porque al final, además, el propio Ministerio de Recursos No Renovables ha certificado que a la fecha los ingresos por renta petrolera del Estado llegan al 128%, mientras que la empresa se encuentra en saldo negativo, precisamente por tener que cubrir sus costos operativos, entre ellos los salarios de sus funcionarios. Entonces, es absurdo que se afirme que hay un perjuicio para el Estado porque un empleado privado cobra un sueldo. Ya, pero por ejemplo, aquí se ha mencionado algunas cosas. Por un lado, digamos, hay algunas publicaciones de portales de internet que aseguran que, digamos, hay una publicación que dice que Singue es el regalo para la hija, más o menos así, asociando el paso de Wilson Pastor y obviamente la relación con su hija Silvana. Yo quisiera que clarifiquemos esa parte para que no quede dudas, doctor. Mire, Fabricio, una mentira que se repite 1000 veces termina por convertirse en verdad. Aparentemente, ese portal, que no le voy a llamar periodístico porque ya ha quedado bastante claro que quien lo coordina o dirige en realidad no es un periodista de investigación, sino una persona con aspiraciones políticas, en este mismo momento un candidato, efectivamente ha dicho que el señor Pastor habría entregado el campo para beneficiarle a la hija. Ahí hay que romper algunos mitos. El primero de ellos es que Silvana Pastor no es accionista, no es la propietaria de la empresa y por ende ella no tiene beneficio alguno respecto de las concesiones que el Estado pudiera entregarle para explotación de recursos naturales de esa empresa. La empresa es una empresa transnacional con operaciones en distintos países del mundo, notablemente en los Emiratos Árabes, y es una empresa muy exitosa que en este momento, de hecho, tiene enjuiciado al Estado ecuatoriano en el marco de un arbitraje internacional precisamente por no garantizar la seguridad de su inversión, a partir de iniciar un juicio penal sin pies ni cabeza y a partir de tratar de desconocer los términos del contrato a través de esta persecución penal. Segundo mito que hay que romper, que es muy importante, es que si fuera verdad esta narración, 20 años antes de la licitación del campo Singue en la 10ª ronda petrolera, el señor Pastor, para esa época funcionario de Petroamazonas, pero ni siquiera responsable de la toma de decisiones, tendría que haber identificado efectivamente, como dice en el campo, haber evitado a lo largo de 20 años, Fabricio, que 7 presidentes de la República y 15 ministros de Energía y Minas o Recursos No Renovables, entre ellos el ministro actual, porque el ministro René Ortiz ya fue ministro en la época del presidente Maguad, no liciten ese campo, no se lo entregan a nadie, ni inicien la explotación a través de Petroamazonas. Es decir, que esperen para que en el futuro, como el oráculo de Tebas ya le había indicado al señor Pastor que él iba a ser ministro, él pueda preservar ese campo para en el futuro poder darle un trabajito a su hija. Su hija, que es una ejecutiva ecuatoriana con una trayectoria reconocida internacionalmente de más de 25 años. Este cargo que ella ocupa como vicepresidenta financiera de Gente Oil al momento no es el primer cargo importante que ella desempeña. Fue antes la vicepresidenta financiera de Automotores y Anexos, que es el representante nacional de Renault y Nissan. Antes de eso fue la directora de negocios internacionales del Banco de Pichincha, responsable de toda la gestión internacional del Banco de Pichincha en Miami. Entonces,
pensar que era necesario que el papá le consiga un trabajo a la hija que tiene 25 años como ejecutiva exitosa es absurdo. Y pensar que ese campo había cómo ocultarlo y que 7 gobiernos consecutivos no lo exploten o lo liciten es también absurdo. Esa afirmación de que es el regalo de papá es una afirmación temeraria, Fabricio. Es una afirmación temeraria. Y en el marco de este juicio quedará que no es así. Y tendrá que tragarse sus palabras o morderse la lengua, u ojalá, porque jamás lo haría, estoy seguro de que no lo haría, disculparse este caballero candidato. Ahora, estamos hablando del caso específico de la ingeniera Pastor, pero ¿qué pasa con el resto de exfuncionarios o de empresarios tal vez vinculados a este tema? No sé, ¿hay alguna vinculación? ¿Hay delito en este caso, más allá de la explicación que usted nos hace sobre el caso de la ingeniera Pastor? Sobre el resto, ¿cómo le ve usted, doctor? Fabricio, los acusados tienen todos sus defensores y a mí no me corresponde ejercer la defensa de ellos, y sin embargo le puedo decir lo siguiente. El 9 de julio de 2019, el Ministerio de Recursos No Renovables de la República del Ecuador, encabezado en ese momento por el ministro Carlos Pérez, me refiero al Ministerio de Recursos No Renovables del actual gobierno de la República del Ecuador, le certificó a la Fiscalía General del Estado, que le había hecho un requerimiento de información, que en el marco del contrato de explotación del campo Zingue no existe perjuicio para el Estado. Si el propio Estado ecuatoriano está diciendo que no existe perjuicio en una certificación formal del Ministerio del Ramo, ¿cómo puede afirmarse en sede penal que se ha cometido el delito de peculado si la esencia de peculado es que se perjudique al Estado a través de la disposición de la mala utilización de recursos o dineros públicos? Y el Estado dice no me he perjudicado. No solo el Estado dice no me he perjudicado, el abogado del Estado dice el contrato de transferencia suscrito es un contrato apropiado, es un contrato lícito y legal. Entonces, en este momento, creo yo, la lógica de la reactivación de este proceso penal tiene que ver con 3 cosas. La primera es el escenario preelectoral. La segunda es que públicamente el abogado del señor Glass ha anunciado que va a solicitar la aplicación de los beneficios penitenciarios para que pueda obtener su libertad. Y no hay acumulación de penas porque las condenas que se efectúan bajo normas del Código Penal no permitían la acumulación, sino que lo que había era la figura de la absorción, es decir, la pena del delito más grave absorbía las penas de los delitos menos graves. Y el tercer factor, que me parece que es importante poner a conocimiento de la opinión pública, es que este tribunal de juicio está integrado por 3 de los jueces temporales de la Corte Nacional de Justicia, y que quien preside el tribunal de juicio en este momento, que es el doctor Iván León, se encuentra compitiendo para quedarse de manera permanente en la Corte Nacional de Justicia, lo que es por demás legítimo. Yo no voy a cuestionar que ningún ciudadano se postule a un cargo público. Sin embargo, es muy notable que en medio de ese proceso que se supone está en pleno desarrollo y concluirá en enero, haya tanto apuro para la celebración de esta audiencia. Realmente para romper cualquier halo de duda sobre una posible falta de independencia en la actuación de este tribunal y particularmente de su juez ponente, lo óptimo sería que el señor se excuse. Habrá que ver si esta mañana, cuando el juicio se va a instalar, pese a que en más de una ocasión se ha solicitado en el curso de estos días por diversas defensas que haya un diferimiento para preparar adecuadamente la defensa, habrá que ver, decía, si el señor juez ponente se va a excusar de participar precisamente porque él está interviniendo en un concurso para permanecer y está decidiendo en un caso políticamente cargado en el que hay mucho apuro por llevar adelante las cosas y en el que no hay un verdadero piso ni fáctico ni jurídico para acusar a nadie. Me llama la atención el tema de Glass y ahí le quiero pedir una explicación jurídica porque, a ver, entiendo que la defensa de Glass está apelando a la posibilidad de la prelibertad, pero por el caso de asociación ilícita vinculada al tema de Brecht. Pero Glass ha sido sentenciado a 8 años de prisión por el caso Sobornos 2012-2016. Entonces no me queda claro el tema de Glass, porque entiendo que también tiene la sentencia del caso Sobornos, doctor. En términos estrictamente jurídicos, precisamente porque la pena impuesta en el marco del caso Sobornos es la pena más alta, 8 años, es esa la pena que debería cumplir y la otra pena por el proceso de asociación ilícita sería absorbida por la pena
más larga, que es la del caso Sobornos. ¿Por qué no cabe la acumulación? Porque en ambos casos él fue juzgado con tipos penales contemplados en el Código Penal que rigió hasta el 9 de agosto del año 2014, y ese código no contemplaba la acumulación de penas, sino la absorción de la pena más grave a las penas menos graves. Es importante notar además que bajo esa legislación penal que nos rigió antes, el penado podía solicitar el beneficio penitenciario una vez que hubiera cumplido el 40% del tiempo de la condena, que por el tiempo que lleva privado de libertad del señor ya lo habría cumplido, y es esa, entiendo, la razón por la cual su defensa planifica solicitar el beneficio penitenciario. Entonces, claro, uno de los posibles fundamentos del apuro sería impedir que esto ocurra, porque la amenaza de pena en el caso que nos ocupa esta mañana es de hasta 13 años de prisión. Entonces, desde luego, el argumento sería, ya tiene una pena más larga y ahora sí ya tiene que quedarse más tiempo, no ha cumplido el tiempo suficiente para solicitar el beneficio. Correcto, ahí me queda claro entonces lo del 40%. Y lo otro que usted decía, el tema del escenario preelectoral, ¿por qué usted sostiene esa afirmación, doctor? Bueno, porque en este momento, finalmente todavía, si miramos las encuestas de opinión, hay un porcentaje alto de la población que respalda la posición ideológica del correísmo. Y obviamente el llevar a cabo otros procesos por delitos graves en contra de la administración pública, como pudiera ser un peculado, si hubiera el tal peculado, aquí no hay perjuicio para el Estado y lo dice el Estado, ponen en entredicho la legitimidad de esas candidaturas precisamente porque la ciudadanía piensa, todavía estamos lidiando en el día a día con las consecuencias negativas de un régimen que se fue hace 4 años. Entonces, ¿para qué vamos a volver a votar por ellos? Obviamente esto tiene una influencia en el panorama electoral y por eso hay una selectividad en la actuación de la justicia. Que no veo yo tanto apuro, tanta premura en otros procesos igual de trascendentes, en el marco de los cuales sí hay hechos que evidenciarían actos de corrupción, actos que afectan la administración pública, pero que están durmiendo el sueño de los justos precisamente porque desde el punto de vista electoral no son redituables. ¿Qué se esperaría que pase el día de hoy, doctor? O sea, ¿la audiencia será solo hoy? ¿Cuántos días se va a prolongar? ¿Cuál es el escenario que usted ve? Mire, es una audiencia compleja. Hay 15 personas imputadas. Solamente nosotros hemos anunciado 120 elementos de convicción que serán prueba documentales, 50 elementos de convicción que van a ser prueba testimonial, 20 elementos de convicción que van a ser prueba pericial. Solo en la evacuación de la prueba de una de las acusadas, de Silvana Pastor, pudiéramos llevarnos la semana entera. Obviamente este juicio no va a poder terminarse en cuestión de un día. Lo que nosotros esperaríamos es que de manera racional, frente a los reiterados pedidos de las defensas, frente a la situación de salud que le involucra al señor fiscal general subrogante, frente a la inexistencia de algún acusado que esté en prisión preventiva y cuyos derechos pudieran violarse a raíz de la postergación del juicio, frente a las dificultades para la realización de la audiencia de juicio por la no verificación del principio de inmediación, que es principio esencial en el proceso penal. El tribunal de juicio lo que debería hacer es resolver en audiencia la suspensión del juicio hasta que tengamos condiciones apropiadas para ir todos a la corte. Pero si no fuera así, nosotros estamos listos para iniciar nuestro ejercicio de defensa y esperaríamos, sinceramente esperaríamos, que la justicia nos escuche, que nos trate con igualdad respecto del resto de justiciables y que no haya un sesgo por la naturaleza de este caso, por quiénes son los coimputados, etcétera, etcétera, partiendo sobre todo de la idea de que el propio Estado dice que no se ha perjudicado y por ende el peculado no existe. Usted dice, aspiramos a que la justicia nos escuche. Ha anunciado usted que va a presentar 120 elementos de convicción documentales, 50 testimoniales, 20 periciales. Pero ¿será que le permiten presentar todo lo que está diciendo o le van a limitar el tiempo? ¿Cómo se procede en esto? Mire, Fabricio, las exigencias del derecho de defensa bajo la Constitución y bajo los instrumentos internacionales por los cuales Ecuador voluntariamente se ha obligado, no le dan alternativa al tribunal, tiene que recibir la prueba que nosotros decidamos aportar. Y es importante, además, Fabricio, en este punto, hacer notar
que nosotros ya hemos acudido a instancias internacionales en forma preventiva, que hemos alertado tanto al relator sobre la independencia de los jueces y magistrados de las Naciones Unidas, como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los riesgos de vulneración de derechos que en este momento se presentan en el marco del proceso que se le sigue a Silvana Pastor. Y esos organismos están ya observando el desempeño de Ecuador en relación con esta causa. Así que esperamos que por eso, para no pasar otro papelón internacional, para que los ciudadanos comunes y corrientes no tengamos que hacer un desembolso para pagar indemnizaciones, para que no se anulen las decisiones en los juicios que al apuro se desarrollan con una intencionalidad no necesariamente buena, los jueces actúen con apego a estricto derecho y respetando las garantías de defensa previstas en la Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos. Correcto, doctor. Le agradezco mucho y estamos expectantes. Haremos el seguimiento correspondiente justamente a esta que se advierte una jornada compleja en el ámbito jurídico. Veamos qué pasa. Gracias por el tiempo, doctor. Gracias, Fabricio. Muy amable. Al jurista Juan Pablo Albán Alencastro, quien nos ha informado, él se había integrado al equipo de defensa jurídica de la ingeniera Silvana Pastor, quien está vinculada en el caso Singue. A las 10 de la mañana será la instalación de la audiencia en la Corte Nacional de Justicia. Evidentemente hay expectativa en torno a este tema, pero claro, las alertas que genera nuestro invitado dentro de la lógica que él analiza. 3 factores ha mencionado por los cuales hay un apuro, como él ha denominado, para tramitar este caso. El escenario preelectoral, la situación jurídica del ex vicepresidente Jorge Glass, cuya defensa estaría buscando la prelibertad por los otros 2 casos por los cuales fue sentenciado, y también el hecho de que uno de los 3 jueces temporales del tribunal que va a conocer el caso está buscando justamente la posibilidad de ser juez titular a través de su participación en el concurso que está llevando adelante el Consejo de la Judicatura. Queda ahí para la reflexión y para el análisis. 7:46 en la primera hora.